Hola a todos, gracias que están con nosotros en Nueva Vida, esta serie de estudio con el Rav Michael Leitman. Hola a todos, hola Yael. Hoy día vamos a querer ir en un paseo dentro de la Agadá de Pesaj, de la historia de Pesaj, lo que se lee. Se lee en cada casa de Israel. La mayoría no entendemos de qué se trata y nos gustaría entender más algo de esta historia. Que cuando la leamos nos podamos entender y nos lleve la vida a un lugar mejor y podamos hacer un orden. Por favor, ya él comienza. Rav dice, cuando él dice de hablar algo, yo quiero ser un poco más exacto. Entender algo se refiere a que ese algo es una capa muy delgada, de una forma muy simple, hasta cuanto yo pueda decir, sin preparaciones y sin nada, porque tengo que adecuarme a mí mismo, a la persona que escucha. Y debemos entender que ese algo no es que va según un resumen, sino que yo lo que voy a hacer es contar no en la verdadera profundidad de las cosas, porque dentro hay fuerzas que actúan en la naturaleza y que transmiten al pueblo de Israel por medio de Egipto espiritual, por medio de todo lo que pasó. Nosotros estamos hablando aquí en una parte, una porción, es como que cortáramos una parte pequeña de arriba, delgadita, la más delgadita, que esté claro. Eso es lo que se llama, para mí es un poco. Yael, voy a pasar lo que pasa en mi familia. Nos encontramos toda la familia, aproximadamente 30 personas. ¡Wow!, dice Rab. Y nos sentamos alrededor de la mesa, tenemos muchos niños chicos y comenzamos a leer la Agadá y nadie entiende nada. Todos los años, al final del Seder, tenemos una conversación de qué vamos a hacer el próximo año para poder entender algo. Cada año lo mismo, llegamos al Seder de Pesaj. Y acá tú crees que hay una explicación, Yael. No entendemos nada. Esperamos realmente, estaríamos muy contentos que al final de esta conversación entender un poco qué es lo que pasa más allá de esa historia tan simple y por qué es tan relevante para nosotros hoy día. Las personas que llegan a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, Oren puede también ser testigo de esto, y yo de los 30 años que llevo enseñando, te voy a decir que al menos 5, 7 primeros años, cuando la persona ya estudia la sabiduría de la Kabbalah, aún no entiende sobre qué se trata la Agadá. A lo mejor después de 10 años es posible hablar con él de esto y a lo mejor comienza un poco a escucharse, hace un agujerito en el oído donde entra algo. Antes de eso el oído está tapado. Tendrán ojos y no verán, y tendrán oídos y no se escucharán. Es imposible. La persona tiene que afinar varios sentidos en relación a su naturaleza para que sienta que se encuentra ahora en el exilio. Y si voy a estar en un estado interno diferente, voy a estar en Geulah, en redención. Y es un estado que me presiona, y ese estado que me presiona específicamente es el faraón, es una cualidad interna, y el hecho de que ahora me atrae hacia adelante, a eso se llama Moisés, hasta que comienza a identificar un poco dentro de sí todos estos héroes de la Agadá, que no es la historia o un teatro que hay afuera, sino que pasa dentro de él. Eso toma mucho tiempo. Nosotros vamos a tratar de hacer esto de una manera simple, de alguna forma. Yo voy a tratar. Yael, el nombre de Agadá está tomado de una frase, y por medio de esta Agadá, de esta historia, le contamos a los niños la salida de Egipto. ¿Qué es lo que conviene contar a los niños que están en la mesa? ¿Qué es importante que ellos sepan? ¿Es una pregunta para mí? Pregunta Rav, sí. Yael, sí.
Rab, yo no creo que haya diferencia entre niños y adultos, primero que nada, porque está escrito que todo el que no sabe y le vale la pena escuchar es como un hijo. Para mí son todos. Ya, el que es importante que todos sepamos, tanto grandes como pequeños. Rab, ¿qué es el exilio? ¿Qué es la diferencia entre exilio y redención, Galut de Geula? Y para nuestro tema, sí, estamos en el exilio, es una pregunta, y sí necesitamos la Geula, la redención, eso es todo. No tenemos nada más fuera de esto, es todo Pesaj. Entonces, comencemos. ¿Qué es el Galut? ¿Qué es el exilio? Galut es cuando estoy en relación a la Geulá, en relación a la redención, en un estado opuesto a esto. Entonces, dice ya, pasemos a Geulá. ¿Qué es Geulá? La Geulá es opuesta al Galut, al exilio. Esos dos estados, dice ya, están dentro del hombre. Rab, sí, por ahora no podemos definir ni uno ni el otro. Ya estamos en el exilio hoy día. Rab, si hablamos de Egipto, comida en abundancia, una vida como reyes, el faraón se relaciona bien, de una buena manera. Todo realmente es un Ganed, en un paraíso. Entonces, ¿por qué comienzan a sentir el exilio? 7 años de abundancia. ¿Por qué se intercambian a 7 años de hambre? Porque ellos comienzan a sentir que están desconectados de la esencia de la vida, del por qué vivo. Tú puedes preguntar hoy día a muchas personas en el mundo que ellos también te van a decir, no sé para qué vivo y de verdad me amarga la vida y hasta tal punto que no quiero vivir, que me voy a ser un terrorista o me voy a algún lugar, por lo menos tener luz en la vida, que yo sepa que por esto vivo, que tengo un ideal, que tengo algo, que yo ataco a alguien que me molesta, entonces al menos siento una sensación de la lucha, algo que está en contra mío, yo, porque si no siento que soy como un, no sé, como un cuerpo muerto. Y eso es lo que comenzaron a sentir que se despertaba en ellos la pregunta de por qué vivimos, cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito de esta vida. Mejor morir que seguir viviendo. No necesito la carne y el ajo y lo que está escrito allá, que tenían lleno de comida, sexo, familia, dinero, honor, conocimiento, todo estaba en Mitzrayim, en Egipto, era un paraíso de todo el mundo y los judíos estaban allá, eran los más ricos, los más respetados, los más... ¿qué es lo que les faltaba? No tengo sentido en la vida. Ya algo interno que se despierta, Rab, sí, y corrompe todo el resto. Y entonces siento que en esta vida estoy como en una jaula de oro, que no puedo salir de esto. A esto se le llama la shiabud, la esclavitud, hasta el punto que yo veo que esta vida buena en especial son las que me ahogan y las que me matan. Ya continúa Rab. Porque si la vida no fuera tan buena, entonces tendría la justificación de escapar de esto, pero así no puedo escapar, es decir, mi ego disfruta de estar en Egipto, pero junto con esto se despierta la pregunta de ¿para qué vivo? ¿Quién eres tú? Eres como un animal, no eres una persona. Y eso es lo que pasa en nuestros días. ¿Qué quiere decir un animal y una persona? Pregunta Yael. Rab, que yo puedo satisfacer todo lo que puedo satisfacer todo, como lo que pasa en Europa, en América, etcétera, pero a pesar de todo esto me siento amargado. Pero sobre esto se descubre la pregunta del por qué vivo, cuál es el sentido de la vida por encima de toda esta buena vida. Y eso es lo que en nuestros días descubrimos.
en especial con nuestros hijos, con nuestros nietos. Eso realmente se descubre y por eso comenzamos a sentir el exilio. ¿Por qué exilio? Porque lo principal es ¿para qué vivo? Yo me lleno a mí mismo, mi estómago, todos mis sentidos, mi mente, todo. Tengo todo. Comida, sexo, familia, todo. Todo es libre. Toma todo lo que quieras. Pero se despierta en mí algo dentro. Una pregunta se despierta de ¿para qué vives? ¿Para qué? Esta pregunta me tira desde la altura a la profundidad y entonces quedo como un no sé, algo así bajo. Un vacío interno, dice Yael. Sí, y a esto se le llama el exilio de Egipto. Yael, ok, entonces el exilio es la esclavitud hacia mi ego, que me sostiene en esto y no veo a dónde ir. Yael, ok, entonces antes de comenzar con el tema de la esclavitud, quiero comenzar con la pregunta de Manishtana, que es diferente esta noche. Rab, que llegamos a una noche especial en la cual nos sentamos juntos y cuando nos conectamos juntos entre nosotros y comenzamos a conversar qué es lo que hay de nuestra vida, qué tenemos de esto. De acá comenzamos a analizar y averiguar que nuestra vida no vale nada, que todos estamos en el exilio. ¿Y cómo podemos salir a la redención? Imaginemos qué es la redención. La redención es cuando entiendo por qué vivo, que llego por encima de esta vida de esclavitud, de mi ego, que todo el tiempo tengo que estar llenándolo, que ya me voy desconectando de él y de alguna forma veo que existen a lo mejor otra vida, que estoy libre de mi naturaleza, que no me va a enterrar esta por estar ocupándome en 70, 80 años de mi vida en llenarme a mí mismo como con todo tipo de cosas. ¿Qué es lo que me entierra en el ego? Pregunta Yael. Rab, que exige de mí que yo lo llene. Yael, que todo lo que hago no lo satisface. Rab, sí, yo no me quiero ocupar en esto, yo quiero ocuparme en algo que está por encima de esto. Si tengo por qué vivir en verdad, porque vivo una vida como un animal que todo el tiempo me lleno y se despierta en mí la pregunta de la persona, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia de la vida? Yo también puedo preguntar si la fuerza superior, digamos, o no la fuerza superior, sino la naturaleza que hace cosas tan grandes, con una sofisticación tan grande, con detalles, con todo, etcétera. Entonces, ¿cómo creó tantas cosas inteligentes que nosotros con la punta del tenedor incluso ni siquiera podemos entender qué es lo que pasa allá? Entonces, ¿cómo creó cosas tan grandes sin ningún tipo de esencia, sin ningún propósito? ¿Cómo qué? Como la persona, cada cosa que hay en mí, cada célula, cada miembro, cada órgano, cada cosa que está en mí, que está en conexión profunda, es una máquina realmente maravillosa. Entonces, ¿para qué existe? ¿Así? Para que se arrastre y que después que tome todo lo que puede, que después sea enterrado. ¿Cuál es el beneficio de eso? Es decir, de una forma lógica y simple, cuando investigamos la naturaleza, vemos que acá tiene que haber un integrante oculto, algo que no vemos, que hay en mí algo que por lo visto dentro de esta vida material pasa por mí una fuerza que realiza algo dentro de mi animal, de mi bestia, pero yo no participo en esto, no me conecto con esa fuerza. ¿Qué es esa fuerza? No lo sé, pero por lo visto mi vida tiene un propósito. Y entonces investigaron sabios para qué la persona vive, los filósofos, todo tipo de
los que es escritores de todo tipo, etcétera, pero hasta el día de hoy no sabemos nada. Pero algo tiene que haber, porque se despierta la pregunta, precisamente en nuestra generación, que está todo lleno de todo lo bueno y corrompe nuestra vida. Alguna vez esta pregunta de ¿para qué vivo? Era una pregunta para los aristocracias, y ¿qué pensaban sobre esto? ¿Qué escribían? ¿Componían? Añadía algún tipo de sentido y al final se suicidaban. Pero hoy día toca a cada uno, incluso a las personas que son muy simples. Hemos llegado a una situación en la que cada uno desde adentro pregunta, incluso reprime esta pregunta porque no hay respuesta de por qué sufrimos, porque no quieren sufrir, perdón, pero resulta que estamos en una situación de que la pregunta de cuál es el sentido de nuestra vida nos mata, incluso nos dirige desde adentro de una forma inconsciente, nos dirige a todo tipo de tonteras. Mira, por ejemplo, a la juventud. ¿A qué cosas entra? ¿Qué es lo que qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué piensan de sí mismos? ¿Qué es lo que llevan a cabo? Tales cosas que no tienen ningún beneficio. Es como solamente de ese nerviosismo interno, de esa búsqueda interna que no entienden que todo es desde esta pregunta. Y a él. La Agadá nos da una solución a esta pregunta. Rab, sí, nos dice, esta noche es especial porque en esta noche nosotros encontramos la solución y ahora estamos sentados como libres. No estamos bajo la esclavitud de nuestro cuerpo que nos esclaviza, sino que estamos ahora libres, somos libres. Me lleno por encima del cuerpo y me siento sobre mi burro, sobre mi materia. Eso es esta noche. Alayla es una parte de la Agadá. Ahora, quiero entender, cuando hablamos de la noche en la cual se lee la Agadá, entonces se hace la pregunta, Manishtana Balayla se, ¿qué ha cambiado en esta vida? Entonces tenemos que ver qué es lo que cambia en nuestra vida. No entendí, Rab. Tenemos que entender que esta noche es después de todas las conversaciones. Pero ellos no van a estar todas las discusiones, vienen solamente por esa noche. Rab, tú me preguntas por la esencia de la Agadá. Yael, cuando estoy en el Seder y leo qué es lo que cambia esta noche, qué sentido, qué es lo que le gustaría que yo sienta de una forma simple. Todas esas 30 personas que están sentados conmigo en la mesa, ¿qué pensamiento tienen que tener en la cabeza? ¿Cómo se van a relacionar con esto y no con esa historia externa que leemos, sino de forma interna? Yael. Digamos, se llega a la parte donde se lee qué es lo que cambia en esta noche. El problema es que las personas quieren leerlo rápidamente para llegar a comer. Oren, si usted me explica cuál es lo que... me gustaría entender qué es lo que podemos sacar de esa lectura. Hoy día lo leemos y no entendemos nada. ¿Qué es lo que tenemos que entender, Rab? Tenemos que entender que nuestra naturaleza es egoísta, que esta naturaleza nos entierra y no tenemos escape. Si queremos ser libres, tenemos que elevarnos por encima de esto. Y tenemos que dirigirnos para cambiarnos. Ese es el Manishtana, ¿qué es lo que cambia esta noche? Manejarnos, es decir, no es que yo en cada momento me voy a descubrir que estoy en todo tipo de situaciones malas o buenas, sino que de forma anticipada puedo meterme a mí mismo en estados que yo programo, mi vida, que yo soy el dueño de esto, hasta tal punto que en cada momento en mi vida voy según el programa que determiné. Ya el que yo determino para mí, sí. Y yo sé qué es lo que va a pasar en el próximo momento.
y cómo me voy a ver y cómo el mundo se va a ver y cómo nos vamos a relacionar unos con otros. A eso se le llama ser libres. Ya, y continúa Rab, que yo en lugar de Dios, que los que están sentados contigo en la mesa no son religiosos, ¿cierto? Entonces está el tema de la fuerza superior. ¿Existe algún tipo de algo, digamos un destino ciego o algo? Entonces yo quiero estar por encima de ese destino ciego. Quiero saber, no es solamente por encima del destino acerca de esta vida en la cual yo me encuentro ahora, sino quiero saber también hacia qué me conviene dirigirla, no dentro de esos 60, 70, 80 años que yo vivo acá, porque eso de alguna manera igual lo voy a hacer, pero si por encima de esto hay algo, porque si no, toda esta bestialidad, simplemente entonces comamos y bebemos y nada más. Yael, es una pregunta que me lleva a un grado más elevado de realidad al cual quiero llegar. Sí, porque así voy a ser libre, porque la Haggadah de Pesach nos cuenta cómo salimos de la esclavitud a la libertad. Yael, ¿cómo yo como persona salgo del estado de esclavitud al estado de libertad? Y cómo precisamente, Rab, la Geulah, la redención, es solamente por encima de esta vida. ¿Y por qué la pregunta la hace un niño pequeño? Dice Yael. Porque queremos saber cómo podemos adquirir algo de nuestra vida y por eso nos somos llamados niños. Y los que están sentados al lado de tuyo en la mesa son todos viejos o incluso están muertos porque no quieren nada de la vida. Oren, eso no vale la pena que le digamos. Yo trato de entender todo esto. Usted dijo, comenzamos nuestra conversación. La pregunta es, ¿qué es lo que conviene contar a los niños que están en la mesa? Y usted dijo que no hay tanta diferencia entre niños y adultos, sino que todos tenemos que contar una historia simple. La historia simple de la Haggadah de Pesach nos dice que la persona tiene aquí ahora la posibilidad de programar su vida, estar en dominio sobre su vida, no el destino ciego que le ordene cada cosa, sino que él toma el motor, el manejo de su vida. ¿Eso se trata de la Haggadah de Pesach? Sí, dice Rab. Sí, él analiza la meta, a dónde llegar, por medio de qué llegar, qué es lo que tiene que cambiar, etcétera, etcétera. Es decir, todos los integrantes de la vida, la Haggadah de Pesach lleva al hombre primero que nada al alcance sobre qué es esta vida, hasta cuánto están limitadas y están adecuadas para el cementerio y cómo es posible acá hacer una resurrección y salir de ese estado a un estado en el cual te elevas por encima de tu naturaleza presente y llegas al grado de plenitud, a la libertad. ¿A la libertad de qué? Del ángel de la muerte, se denomina. ¿Qué quiere decir? Pregunta ya él. ¿Que me elevo por encima de la muerte? Es decir, ¿que voy a poder vivir una vida eterna? Pregunta ya él. ¿Esa es mi libertad? Sí, ¿qué es la vida eterna? Pregunta Oren. No sé, imagínate lo que es, que la persona no muere. Pregunta Oren. Todas las personas buenas que conocí murieron. Pero eso no son personas, estás hablando de cuerpos. Yo hablo dentro de mí algo más que se llama la persona interna, el yo. Y ese yo lo desconecto de mi cuerpo, y cuando está desconectado de mi cuerpo puede llegar a un estado en el cual no va a sentir la muerte. No entiendo, dice Oren. ¿Sobre esto tenemos que hablar en la mesa? No. No, queremos concentrarnos, dice Oren. ¿En qué tenemos que concentrarnos durante la noche del Seder? ¿Cómo usted define el tema de la libertad del ángel de la muerte? Rab. A lo mejor hagamos una reprogramación, ¿ok? Entonces concluyamos algo ahora, antes de terminar el programa. Yo los llevé a algo más elevado. Entonces sí tenemos
una semana de Pesaj. Entonces podemos sentarnos una semana. En Yemen hacíamos una semana, pero acá es apenas una noche. Rab continúa. Sí, es posible aclarar las cosas durante una semana. Oren dice, no existe eso acá. No hay una semana. Rab, los que quieren conocer quieren llegar a la libertad, al alcance de la vida eterna, tienen que llegar a la sabiduría de la Kabbalah, estudiar con nosotros cómo hacer esto, y de verdad es posible, tal como está escrito, tu mundo en tu vida, verás que puedes alcanzar la fuerza superior, el okut, lo que se llama la divinidad. Para cada uno está abierto, para cada uno es posible, solamente necesitamos quien quiere que venga, y vamos a tratar de pensar sobre cómo hacer esta seder de Pesaj, esta cena. ¿Cuánto tiempo dedican, Yael? Cada uno lee una parte, pero hay un deseo muy grande de entender lo que se lee. Ese es el tema, que sentimos que leemos y se pierde el tiempo, porque si entendiéramos lo que leemos, sería una sensación diferente. Lo vemos como algo antiguo, como no relevante. Ok, vamos a terminar esta conversación. Rab, quien quiere tiene que estar durante una semana, y quien no, vamos a continuar la próxima vez y tratemos de una manera así, en una familia típica. Ok, dice Oren, gracias Rab, gracias Yael que estuvieron con nosotros. Los invitamos a la próxima conversación. Todo lo mejor, nueva vida. Hasta la próxima.